Muy buenas tardes a todos. Ahora sí damos comienzo. Mi nombre es Maylen Salucio, soy gerente del Programa Internacional de Presid. Muchas gracias por sumarse a este espacio. Para los que es la primera vez que participan, APRESID en Casa es una iniciativa de APRESID de brindar, ofrecer charlas abiertas temáticas en donde invitamos a diferentes especialistas a que desarrollen un tema en particular. En esta oportunidad vamos a hablar de las perspectivas del comercio internacional de alimentos. Esta charla surge del Programa Internacional de APRESID y la propuesta justamente radica en motivar el análisis y el debate sobre esta temática y brindar información y mayor claridad a productores para facilitar o brindar herramientas para su proceso de toma de decisiones. Con respecto a la dinámica de la reunión, todos los micrófonos y las cámaras están inhabilitados. Durante la charla van a poder, todos los asistentes van a poder ir volcando sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas que está en la esquina inferior derecha de la pantalla, y las cuales van a ser leídas al finalizar las presentaciones, las disertaciones de los diferentes panelistas. Bueno, le voy a dar lugar le voy a pasar la palabra a Pedro Viñó, que es socio y presidente honorario de APRESID y además es miembro de equipo del programa internacional, quien va a actuar de moderador durante la charla y va a realizar las presentaciones e introducciones de los diferentes disertantes. Así que muchas gracias a todos por sumarse, espero que disfruten del espacio y Pedro, te paso la palabra. Muchas gracias, May. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los que se suman a esta propuesta que hoy tiene APRESID en Casa para todos ustedes. Primero que nada, quiero agradecerles a Jorge y a Diego y seguramente a Marcelo cuando pueda conectarse. Marcelo está con un problema de falta de energía en su casa y está viendo a ver si puede conectarse por un medio, por el celular, básicamente. Primero que nada, insisto, agradecerle la generosidad a Diego, a Jorge y a Marcelo, porque desde el principio estuvieron disponibles y adaptándose. Todos tienen agendas bien complejas, así que muchísimas gracias por su generosidad y por su tiempo. Voy a presentar primero a Diego, para que nos cuente un poco cómo está viendo esto él, y después a Jorge, y esperemos que Marcelo pueda conectarse después. Diego Cifarelli, además de amigo, es licenciado en Comercialización y Máster en Marketing, Negocios y Gestión Comercial de la Escuela Superior de Estudios de Madrid. También tiene una diplomatura en Políticas Públicas en México. Actualmente es presidente de FAIM, de la Federación Argentina de la Industria Molinera. Y ocupa cargos en el directorio, es director del Mato Arrofex, es miembro de la Junta Directiva de la UIA, es miembro del Comité Ejecutivo de la COPAL, director de la Cámara Arbitral de Buenos Aires y consejero de la Bolsa de Cereal de Buenos Aires, entre otras cosas, como también estuvimos charlando un ratito antes, está metido en Sarmiento de Junín. Dieguito, todo tuyo, te escuchamos. Bueno, gracias, Pedro. Créeme que lo que más tiempo me lleva es la parte del fútbol y de la pasión. Bueno, buenas tardes a todos, un placer realmente estar en contacto con todos ustedes. Desde el primer momento que Pedro me convocó a compartir este rato, realmente me sentí conmovido porque siempre es interesante intercambiar conocimiento para el aprendizaje y fundamentalmente para conocer otras maneras de pensar y otras visiones, ¿no? Uno generalmente está encerrado en su propia cadena de valor y el hecho de poder compartir vivencias, experiencias con otras cadenas hace que pueda tomar el aprendizaje mucho más rápido de otros que saben mucho más. Mi idea es contarles un poco qué es lo que estamos viendo como cadena de valor, trigo, harina y demás farináceos, las oportunidades que tenemos a nivel mundial. Así que bueno, espero poder complacerlos y seguramente con todo lo que no pueda brindarles en estos minutos de exposición,
acepto las preguntas del calibre que ustedes crean que puedo responder. Obviamente quiero aclarar que todo el tema que voy a desarrollar, que es la visión nuestra de cara al futuro de los alimentos, ya casi es redundante, pero ya no es lógico seguir hablando de que necesitamos una producción sustentable, que es necesario que se genere un interés público en los programas de carbono neutro, que se facilite la inversión para incentivar procesos de gestión ambiental. O sea, todo eso da la sensación que ya hoy seguir hablándolo cae por su peso específico, porque el mundo fue hacia eso y ya no hay vuelta atrás. Me recuerdo cuando en alguna de las presentaciones de Pedro como funcionario fui a una de sus charlas y uno de sus asistentes contaba que en el mundo la generación más joven estaba dispuesto a pagar hasta un 20 o un 30% más por un producto que tuviera un plan de sustentabilidad dentro de su empresa y de cuidado del medio ambiente. Así que ya eso no tiene vuelta atrás. Creo que Argentina lo tiene que seguir solidificando y sin duda alguna tiene que haber políticas públicas para eso. Yo me quiero referir netamente a lo que creemos a nivel mundial del futuro de los alimentos. Claramente hay un antes y un después. Teníamos una visión antes de esta pandemia mundial y ahora probablemente estemos modificando esa visión que estamos teniendo. Creemos que hay un mundo que va a tener una pérdida de volumen comercial. Estamos observando que todos los países van teniendo beneficios fiscales. Argentina los está teniendo no con el objetivo claro que nosotros necesitamos, que es mirar al mundo como un mercado, sino que los estamos teniendo para transitar el día a día de sus empresas. Creo que esta pandemia representa un desafío mundial. Observamos que ningún país es autosuficiente en materia alimentaria, excepto nosotros, y que evidentemente, no me canso de decirlo, y días que pasan, días que consolido ese pensamiento y que seguramente coincide con la mayoría o todo el auditorio, que la agroindustria argentina sin duda alguna es el motor de la recuperación de nuestro país. No hay ninguna duda que vamos a ser el factor neurálgico para que nuestro país recupere de alguna manera o tome el envión necesario para sacar la economía, que no sabemos cómo va a quedar, pero sí sabemos hacia dónde tiene que ir una vez que esto pase. Y la agroindustria, como generador de valor, como generador de puestos genuinos de trabajo, como generador de empresas pymes agroindustriales, sin duda alguna está llamado a ser el actor principal. Observamos muchos mercados que realmente podemos atender, mercados distantes en kilómetros, pero mercados al fin, donde están teniendo un crecimiento demográfico y seguramente van a ser los que más alimentos demanden pasada la pandemia o inclusive en este momento. Nosotros creemos que los mercados de Oriente Medio, África del Norte, África subsahariana o Asia han demostrado que están teniendo un crecimiento enorme. Me abstraigo de India y China por su crecimiento demográfico, pero sí estos mercados que hay muchos intereses y muchos focos granarios puestos en ellos, evidentemente van a ser el principal foco de atracción para lo que es los alimentos de Argentina. Por eso, teniendo en cuenta todos estos antecedentes y al diagnóstico que les estoy dando, me parece que necesitamos un programa desde el Estado Nacional, un programa amplio de reactivación. Tenemos muchas oportunidades, muchísimas. Quiero detenerme 2 o 3 minutos en mi cadena, en la cadena trigo, harina, pan y demás farináceos, cuando creemos que llegamos al techo con una campaña de 20 millones o 19 millones y medio que tuvimos. Estamos observando que el productor ve en el cultivo trigo una posibilidad de mejora constante, afortunadamente que ha sido uno de los mejores cultivos de los últimos años, y yo les digo que es una cadena que evidentemente no tiene techo. No tiene techo basados en un plan, como digo, integral de exportación argentino. Necesitamos un plan integral porque realmente no solo
la cadena trigo, harina, pan, sino que toda la agroindustria tiene un potencial enorme. Y les quiero dar algunos datos de mi cadena. Cuando se exporta un grano de trigo o una tonelada de trigo, se cobran $217. Cuando se exporta una tonelada de harina, la cobramos $332. Cuando exportamos una tonelada de pasta seca, $660. Y cuando exportamos una tonelada de panificado, ya sea pan de molde o derivados, $2.300. Fíjense cómo a lo largo de la cadena vamos teniendo una agregación de valor, que eso significa ingreso de divisas netas para el país y sobre todo generación de empleo genuino. Y si esa realidad es así, de esos valores que mundialmente están posicionados de nuestra mercadería, yo les quiero contar todo el crecimiento que tenemos potencial. Hemos contado por muchos medios que Argentina ha vuelto al mundo en materia trigo. Y ha vuelto al mundo participando con 12 millones de penetración de materia de exportación sobre un total comercializado de importación de países de trigo, que son alrededor de 180 millones de toneladas. Eso hace que el trigo argentino tenga un 7% aproximadamente, decimales más, decimales menos, de todo el mercado mundial de trigo. Si vamos a la harina, tenemos el 5% del mercado mundial de las harinas. Si vamos a la pasta, tenemos el 0,22 del mercado mundial de pasta. Y si vamos a los panificados, tenemos el 0,3. Fíjense todo lo que nos separa del techo. Cuando yo escucho a muchos decir que la cadena trigo, harina, farináceo llegó a su techo, digo, con un plan realmente sustentable, un plan robusto, realmente que atienda las necesidades para exportar, que exportar sea una bendición y no un castigo, todo lo que tenemos en materia agroindustrial por recorrer. En nuestro eslabón de estas harinas, el primer exportador mundial de harina es Turquía y el segundo Kazajstán. Nosotros con el 5% somos terceros en el mundo. En lo que es pastas, claramente, Italia es el principal exportador mundial de pastas, tiene el 45% del mercado mundial y segundo, ¿saben quién es? Yo creo que si les doy 5 opciones no la van a acertar, pero el segundo exportador mundial de pastas es Corea del Sur. Y en panificados, seguramente si les doy varias opciones tampoco lo van a acertar, el primer exportador mundial de panificados es Alemania, que tiene el 15% del mercado. Realmente creo que el potencial es enorme. Tenemos este posicionamiento de mercado porque la agroindustria exportadora carga con muchas mochilas que no son propias de nuestro sector. Ustedes saben a qué mochilas me refiero, pero bueno, evidentemente creo que lo más importante que tenemos como vocación de futuro es que el país tenga un plan reactivador de la agroindustria y agrotécnico, que sea inclusivo, que sea federal, que sea sustentable y fundamentalmente que sea exportador. En ese plan estimamos y estamos convencidos que tiene que haber distintas posiciones y distintas materias, fundamentalmente el primordial, que es una estabilidad y una promoción fiscal. Sin una estabilidad fiscal y sin una promoción fiscal, claramente no vamos a poder llegar a los mercados que estamos pensando. Cuando hablo de estabilidad y promoción fiscal, es saber con qué variables vamos a jugar como agroindustriales y como empresarios de cara a los próximos 2, 3, 5 años. No estoy pidiendo un plan país para los próximos 50. Realmente creemos que Argentina tiene una gran posibilidad de posicionarse como uno de los principales referentes en materia alimentaria y del mercado mundial de alimentos que viene post-pandemia, teniendo certezas. Cuando hablo de estabilidad y promoción fiscal, estoy hablando de reintegros que vayan directamente acordes al nivel de procesamiento que tiene cada mercadería, una cuenta única tributaria. Hoy exportamos y recuperamos el IVA a los 180 días, o el reintegro por mínimo que sea se cobra a los 120 y uno tiene que pagar la declaración jurada de ventas. Bueno, todas las complicaciones que ustedes saben que acarrean llevar 1 kilo de nuestra mercadería a cualquier punto del mundo. Creo que tenemos que reducir impuestos, que son uno de los lastres más importantes que tiene la agroindustria exportadora, que le permite alcanzar su brillo, y fundamentalmente
una adecuación de derechos y posterior eliminación. Cuando hablo de derechos, hablo de derechos de exportación, sin duda alguna una herramienta que distorsiona, que no permite brillar a ninguna cadena agroalimentaria, que a pesar de eso no hemos logrado, por la capacidad de producción que tiene tanto el productor argentino como el procesamiento o los empresarios de la primera y segunda industrialización, hemos logrado superarla, pero claramente eso nos impide llegar al mundo con la fortaleza que decimos. Por eso se observa cuando ustedes toman una cadena de valor y empiezan a ver el posicionamiento mundial que tiene desde la originación del grano hasta llegar a todos los demás eslabones, van a observar que se va perdiendo posicionamiento justamente porque cada eslabón arrastra toda la parte impositiva y todo el lastre fiscal que conlleva ser el primer eslabón. Entonces, en la medida que se avanza en la cadena, es muy difícil llegar a exportar alimentos con gran agregado de valor, fundamentalmente por todo lo que se va acumulando en materia impositiva. Y dejé para el final el tema logístico. Cuando hablo de que nuestros mercados futuros, sin duda alguna en materia de alimentos, están en Oriente Medio, en África subsahariana, África del Norte o Asia, estoy hablando que tenemos que llevar la mercadería de esos consumidores. Eso nos genera un gran desafío, no estoy hablando por las vías o por toda la política que tiene que haber de infraestructura, que esperemos que en algún momento la tengamos, pero sabemos que son de mediano y largo plazo, cuando la parte fiscal es de inmediato plazo. Pero sí, claramente es un país que tiene una debilidad enorme con los costos logísticos. No es factible traer una mercadería desde una provincia del norte hasta el puerto de Buenos Aires para ser exportada en container y que ese costo de flete sea igual o superior a llevar en barco nuestra mercadería a los continentes que estamos hablando. Evidentemente no es sustentable, no es lógico, eso tiene que cambiar si es que queremos una agroindustria fuerte y realmente ser la potencia en alimento que somos. Y dejo esto de gráfico. Cuando exportamos trigo, lo hacemos a todo el mundo. Hemos logrado, a partir de la capacidad del productor argentino, la aplicación de tecnologías, tener destinos que eran improbables hasta hace 5 años. En los últimos 2 años hemos revertido esa matriz y hoy exportamos a lo que son países limítrofes solamente el 50% de nuestra mercadería. Si vamos eslabones en la cadena, vemos una molinería que exporta harinas donde el 99,7% de las harinas van a los países limítrofes. Si vamos a la pasta, el 98% de las exportaciones son a países limítrofes. Y si vamos a los panificados, el 92% de las exportaciones son a países limítrofes. Digo, no hay que ser un erudito en la materia para observar estos números como ejemplo de cadena de valor y observar que hay un déficit logístico que este país lo tiene que atender. Déficit logístico y de previsión fiscal. Si nosotros logramos solucionarlo, el potencial que tiene nuestro país es sin techo. No nos tenemos que convencer los que estamos en la agroindustria, porque nosotros estamos convencidos. Necesitamos mostrarle a los funcionarios de turno que esto es factible y que es mucho más lo que tienen para generar de impuestos a partir de la multiplicación de los volúmenes que lo que hoy tienen seguro con el poco volumen que hacemos. Bueno, eso es lo que les quería expresar. Gracias, Pedro, gracias, audiencia. Muchísimas gracias, Diego. Ahí vamos a ver las preguntas que vayan surgiendo para el final. Ahí lo vemos que Marcelo se conectó, pudo solucionar su problema. Bienvenido, Marcelo. Como tenés el problema solucionado, vamos a seguir con Jorge y te vamos a dejar para el final, Marcelo. Vamos a arrancar con Jorge entonces. Jorge es médico veterinario, actualmente se desempeña como secretario de Agroalimentos dentro del gobierno de la provincia de Santa Fe. También es consultor externo del Banco Interamericano de Desarrollo y delegado experto de la mesa de la MIT Standard de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas. Fue gerente general de Matievich Sociedad Anónima, fue vicepresidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, fue presidente de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe, presidente también de la Unión de Industrias Cárnicas
y también fue docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Rosario. Jorge, todo tuyo, un placer tenerte esta tarde con nosotros. Hola Pedro, gracias. Gracias por la presentación. Le agradezco a Presid la posibilidad de poder contar o charlar de las cosas que están pasando en el mundo, que la verdad que son muy interesantes. Me gustó mucho la presentación de Diego, otro rubro, pero realmente en el mismo sentido que nosotros, que Argentina claramente es creo que en el nuevo orden mundial, esto no es nuevo, tiene un sesgo, o le dieron un sesgo agroexportador. Nosotros vamos a ser productores de alimentos y depende de nosotros la inteligencia que tengamos en respecto a agregarle valor a esa exportación de alimentos y por lo tanto permitir el crecimiento de nuestro país. Bueno, lo que nos quedó particularmente, ya empezando en mi visión de cómo están las cosas con respecto a la exportación, coincido con Diego en que tenemos un futuro bastante bueno por delante, solamente con muchísimas oportunidades y que debemos aprovechar. Y es inevitable referirnos al coronavirus. Para eso el famoso COVID nos ha cambiado algunos paradigmas, ha generado varios conceptos que estaban, pero se han afirmado. El primero de todos es un mundo, una salud. O sea, ya está claro de que nos encontramos ante un cambio radical de la forma de pensar cómo era la sanidad, la salud pública y la sanidad animal. Ya no es una cosa y la otra, son las dos juntas, porque evidentemente, claramente las enfermedades zoonóticas, que son las que se transmiten de los animales al hombre, se mueven y tienen mucha movilidad y son muchas. La patente es lo que nos dejó la enseñanza de este coronavirus. Un mundo, una salud. Ahí ya empezamos a tener mucho en cuenta, y si habrán escuchado las últimas noticias, el brote que está ocurriendo en estos momentos en China, en Beijing, otra vez en un mercado de alimentos frescos, y el punto es que dicen que hay estudios preliminares, o por lo menos eso están diciendo los importadores con ánimo de bajar los precios, de que se habría detectado virus activo en salmón que vino de Shenzhen, o sea, desde el sur, ¿no? Esto me preocupa porque abandonaríamos la idea de que no había evidencia concluyente de que los alimentos pudieran ser transmisores o vehículos del coronavirus. Espero que no se confirme esta información, porque si no, sí vamos a tener un problema. De todas maneras, el gobierno chino ya tomó alguna serie de decisiones, fundamentalmente apuntando a controlar más los alimentos, fundamentalmente, y especialmente con los refrigerados y los congelados. El segundo paradigma que está cambiando, ya venía, vos Pedro lo habrás visto, nos cruzamos allá cuando estuvimos en China, en la reunión de ministros de la G20, el concepto de seguridad alimentaria. Nos cruzamos también cuando estuviste de funcionario. El concepto de seguridad alimentaria, no estoy hablando de soberanía alimentaria, para no confundir los términos, yo hablo de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es un término que en español es difícil de decir, en inglés es más fácil porque son dos, y en español es uno solo. En inglés es food safety, food security, los dos tienen diferentes significados, y en el caso del español es uno solo y tiene dos significados. Uno es que un alimento no me enferme, que sería food safety, seguridad alimentaria, y el otro es food security, la seguridad de que yo voy a contar con ese alimento. Esto ha dejado bien marcado el caso del coronavirus, tal es así, y ya no hablamos de la seguridad alimentaria que pretenden los chinos, planificando a 15 o 20 años adelante, pensando en cómo va a ser el crecimiento de su población, cómo va a ser el crecimiento del poder adquisitivo, y generando los caminos y los acuerdos para poder llegar a abastecer de alimentos a toda la población, que se está volviendo, al tener mayor, se va a ir volviendo, ya se venía volviendo y ahora va a volver a arrancar una vez pasado el tema del coronavirus. Una vez resuelta esta situación, va a volver a crecer. Ese crecimiento la va a llevar a volver a pensar en que los consumidores se están volviendo un poco más díscolos
a cada momento, y esto va a originar una serie de necesidades de abastecimiento de algún tipo de alimentos que nosotros somos proveedores de eso. Pero no solamente ocurre en China. Fíjense que en el caso de Estados Unidos, cuando habrán visto la información, cuando las plantas de faenamiento de cerdo fundamentalmente Smithfield y JBS tuvieron los problemas, y Tyson Foods tuvieron problemas, que bajaron la faena, se transformó en una histeria colectiva que lo consideraron un asunto de seguridad nacional, el abastecimiento de alimentos, la seguridad alimentaria. Esto es muy importante para tener en cuenta, porque el que tenga alimento va a tener el pozo de petróleo. El que produzca alimento va a tener el pozo de petróleo. Entonces, yo digo, las cosas vienen muy bien. Pensando en eso, nos ubicamos en el planeta. ¿Dónde estamos? Estamos en Sudamérica, el subcontinente sudamericano. En producción de carne bovina, por ejemplo, el 25% de la producción de carne bovina, de los 62, 64 millones de carne bovina que se produce en el mundo, el 25% se produce en Sudamérica. ¿Quiénes son los países que más potencialidad tienen allí? Fundamentalmente Brasil. Fundamentalmente, Uruguay ya está al límite, Chile está al límite, Colombia puede tener un poco de potencialidad, pero los más potencialmente con posibilidades de crecimiento son Brasil y Argentina. Y a Argentina agreguémosle el crecimiento, porque somos grandes productores de granos, que no consumimos nosotros, que se exportan como granos, y ahí tenemos un importante punto, muy interesante. Las producciones de otras carnes, como puede ser la porcina, que es una oportunidad fenomenal, y la bovina. Y cuando hablamos de agregar valor, por ahí las carnes antiguamente eran consideradas commodities, y realmente hay algunos tipos de carne que son considerados commodities. Yo ya considero que, como la oferta fue tan claramente superada por la demanda, estimo y lo creo fervientemente de que la carne ya no es más un commodity, sino que es un bien escaso. Entonces empieza a tener comportamientos de precio extraños. Pueden ocurrir a cosas que ahora voy a tratar de explicarlas, como esto del coronavirus, pero que en realidad el precio de la carne viene creciendo desde hace muchísimo tiempo, y desde el año 2000, por ejemplo, la carne bovina, hasta el año 2019, que es la última medición, esto es un dato del MLA, estamos hablando de un 98% de aumento del precio de los índices de venta al retail. O sea, imagínense ustedes que el poder adquisitivo de la población mundial no creció tanto. Algunos países se desarrollaron, otros se mantuvieron, otros están todavía luchando para salir de su desarrollo, pero el producto carne bovina aumentó un 98%. Y también aumentó un 54% la carne porcina, por ejemplo. No así la carne aviar, que tiene una conversión muy importante. Bueno, ¿a qué vengo a todo esto a decir? Digo, tenemos el territorio, tenemos las producciones, y tenemos, no es que ya acá, lo que yo digo es un nuevo paradigma, quiero plantear. La ganadería no compite, la ganadería o la pecuaria no compite con la agricultura, se complementan. Netamente, esto es claro, y debemos entenderlo así, porque creo que ahí es donde tenemos que apuntar. Porque, por ejemplo, hoy estamos produciendo 64 millones de toneladas de carne bovina, en el año 2027 vamos a necesitar 79. ¿De dónde diablo vamos a sacar 12 millones de toneladas más? ¿Quién lo va a producir? ¿África? No. ¿China? No. ¿Europa está al límite? No. ¿Estados Unidos, América del Norte? No, ya están al máximo, a menos que puedan comer hielo en Canadá, América del Norte. El sitio en el mundo donde puede crecer la producción de carne bovina es justamente Sudamérica. Es el único lugar que podemos dar respuesta a eso, y a la producción de otras carnes también. Porque es conocido que el abastecimiento de proteína animal, o proteína, digamos, en el mundo, va a salir de Sudamérica o del mar, que es el otro punto importante por el cual se va a... Esto no sé si lo habrán escuchado o leído, pero los chinos están consumiendo 100 kilos por habitante y por año de proteínas, agregándole 64 kilos de pescado, o sea, de productos de mar.
Esto, o de río. Esto es importante decirlo, porque muchas veces uno dice, no, los chinos no consumen nada. No, consumen 100 kilos de proteína. Lo que pasa es que dentro de esos 100 kilos de proteína encontramos 60 y pico que son de pescado. Bueno, eso va a seguir así. Eh, bueno, ¿cómo es la percepción de las carnes? Porque lo primero lo tenemos, la producción. Vamos a tener la producción y la posibilidad, la oportunidad de producir las carnes. En el caso de las carnes bovinas vamos a tener la oportunidad de colocar esas carnes. Ahora ya tenemos colocada la carne, tenemos que empezar a pensar cómo mejoramos el precio. Salimos de ese mote que nosotros nos impusimos de que estamos produciendo carne de baja calidad y estamos vendiéndole a China, por ejemplo, carnes de baja calidad. La percepción en el mundo es que las carnes de alta calidad las producen Argentina, Australia y Uruguay. Eso es la percepción en el mundo. Y la verdad que eso sí ocurre. La carne de industria la produce Estados Unidos. A Estados Unidos le importa un bledo si el animal está un poco más gordo o menos gordo, porque ellos el 50 o el 60% lo consumen en forma de hamburguesa o de meatballs, o sea, las albóndigas, digamos, ¿no? Y vuelvo entonces al agregado de valor. Nosotros tenemos que apuntar a ese agregado de valor, a lograr una mejor colocación. Y quizás no tenemos que hacer mucho esfuerzo, tenemos que simplemente conocer de que tenemos una mercadería de muy buena calidad y que puede ajustarse a los paladares más estrictos, ¿no? Eh, el, Cambiando un poquito de cosas, las proyecciones que otros dicen que vamos a tener, estas son proyecciones del Rabobank, por ejemplo, pero para el año 2027 ellos prevén que vamos a estar en 240 kilos refaena, equivalente a las carcasas. Esto no es menor, porque hoy estamos en 224, y vamos a estar ocupando el market share mundial un 8% Argentina. El 8% argentino no es menor, para nosotros está muy bien. Llegamos a estar con el 12% del market share mundial en la década del 90. Pero bueno, tranquilo, no nos volvamos locos, porque dentro de todos los mercados que tenemos, yo digo, no hay mercado interno y no hay mercado externo, hay mercados. Tenemos clientes. Uno de ellos es el mercado interno, porque hoy, por ejemplo, que es el principal, se lleva el 75% de la producción de carne de Argentina, el otro 25% se exporta. Ahora, una vez que nosotros le vayamos agregando y viene creciendo muy firmemente la carne fresca de cerdo, de la mano del valor, del precio, esto viene creciendo, así ocurre, porque aparte es de buena calidad, se ha hecho un trabajo muy bueno en lo que es ganadería porcina con respecto a lo que es genética, y esto permite el crecimiento de las ventas en el mercado interno. Ya estamos en 16, 17 kilos por habitante por año de carne fresca, casi 20 kilos incluyendo las carnes procesadas. Esto es muy bueno, de hecho, porque a nosotros nos favorece porque posibilita de que un producto muy apreciado en el mundo, que es la carne bovina, no tenga techo en la Argentina, porque era la carne bovina en el precio, lo más importante, al consumidor. El consumidor le ponía un techo. Si la carne bovina tenía bajo precio, la carne porcina chocaba y la carne aviar también, y no podían seguir creciendo en valores para poder hacer un círculo vicioso positivo que mejorara, que retroalimentara la ecuación. Ahora está ocurriendo al revés. La carne bovina está saliendo un poco más al exterior, el consumidor se está inclinando, no del todo, pero se está inclinando a consumir otras carnes, la matriz de carne está cambiando, es muy parecida a la de Brasil. Brasil consume un poquito menos de carne bovina que nosotros, pero es igual. Carne bovina, carne porcina, carne aviar en el medio y carne porcina. Es el mismo esquema brasilero. Ahora, con ligeras diferencias de composición, digamos, ¿no? Ahora, dicho esto, nosotros tenemos después que aprovechar lo que ocurre, ¿no? La mesa está servida. Tenemos hoy por hoy exportando en Argentina, estamos, pandemia incluida, estamos exportando en el primer cuatrimestre más que el primer cuatrimestre del 2019, o sea que se viene haciendo un trabajo muy interesante. Los productores vienen trabajando muy bien. Aumentó la exportación, aumentó la faena, aumentó la producción de carne, disminuyó la faena de hembras. ¿Qué más podemos pedir? Aumentó el consumo per cápita en la Argentina, aumentaron las exportaciones. Lo único que bajó fue un poquito el peso promedio de faena, pero bueno, eso se irá a arreglar. Y después tenemos
cómo se distribuyen nuestros 25% de exportaciones que generan muchísimo valor porque están ingresando muchos miles de dólares. Estamos hablando del complejo cárnico, no solamente la carne bovina, sino el complejo cárnico. Hoy por hoy, carne bovina, carne porcina, carne ovina y carne aviar, entre las cuatro estamos hablando de casi 5.000 millones de dólares, o sea, y eso que estamos con precios muy disminuidos a nivel mundial, porque la pandemia evidentemente afectó fuertemente el consumo, la gente se retrajo en su consumo y ya no convalidó mayores precios. Pero bueno, una vez que esto se supere, los precios se van a volver a estabilizar seguramente más arriba. Y en el caso de China, por ejemplo, que hoy estamos escuchando, los valores que han bajado un 20% con respecto a la pospandemia, estaban en 4.200, 4.400 dólares y ahora están ofreciendo 3.800, 3.600 dólares. O sea, han bajado los valores, pero esto se obedece a una cuestión momentánea que ellos aprovechan muy bien porque son muy vivos comercialmente. No hay contenedores de frío. Hoy por hoy, en muchos casos, los contenedores de frío dan la vuelta en Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil está, al igual que nosotros, enviando el Brasil es el número 1 en las exportaciones de carne bovina a China. El número 2 es Argentina y el número 3 es Australia. Lo que nosotros tenemos que apuntar es, no le vamos a ganar a Brasil, no le vamos a ganar en volumen a Brasil. Los barcos llegan hasta el puerto de Santos y pegan la vuelta, ya llenos los contenedores, y como no están saliendo, la logística en China todavía está resentida, no están saliendo los contenedores de vuelta, entonces ahí estamos teniendo problemas para poder completar nuestras cargas. Hay muchas fábricas en Argentina que están teniendo ocupación casi máxima de sus cámaras, justamente porque no está fluida la carga, digamos. Muchos han tenido que hacer la experiencia, que es muy buena, porque como experiencia sirve mucho, de salir por Valparaíso. Pero yo no lo veo como una medida de emergencia porque no puedo salir por el puerto de Buenos Aires. Lo veo como una experiencia geopolítica muy importante. Si nosotros logramos salir por Valparaíso, señores, vamos a poder colocar carne en China 15 días antes. Entonces yo sé que voy a tener mayores costos para llegar a Valparaíso porque el flete terrestre nuestro es muy caro. Entonces tengo un costo adicional para llegar a Valparaíso, pero tengo 15 días menos. Hoy por hoy, las ventas en dólares, ¿cuánto es ese capital de trabajo inmovilizado 15 días menos? Hay que ponerle un valor. O sea, ya empieza a tomar forma. Y hay otra cosa más importante todavía. Salir por el Pacífico para Argentina representa llegar a China con carne enfriada a los 30 días. 5 días más, 4 o 5 días más que a la Unión Europea. O sea, podríamos llegar de la misma forma que a la Unión Europea, al litoral de China, que es donde están el gran consumo de carne enfriada, eso es Shanghái, Beijing y las ciudades costeras, donde hay mucho movimiento económico y mucho movimiento occidental. Pero ¿cuál es el punto? Bueno, el punto es que el tercero en exportaciones es Australia. Pero a los australianos lo que le queremos pelear no es el tercer lugar, que ellos sean menos del tercer lugar, no, le queremos, porque ellos son el tercer lugar en volumen, pero el primer lugar en valor. Entonces, ¿qué es lo que hacen los australianos? Están en 15 a 20 días en los puertos chinos con carne enfriada de alta calidad. ¿Por qué no podemos llegar nosotros sin necesidad de que sea Cota Hilton, que sea carne parecida a la de Estados Unidos, que podamos llegar a empezar a colocar ese corte de alta calidad, lo podamos llegar a empezar a colocar en China? De hecho, el Instituto de Promoción de Carne Vacuna está haciendo un trabajo fenomenal de promoción, o estaba haciendo un trabajo fenomenal de promoción, porque lo que nosotros notamos cuando fuimos a China, en todas las oportunidades que fuimos, es que los chinos lo primero que nos preguntaban, nos decían, bueno, pero ¿cómo es la carne argentina? Es como la australiana. Claro, no conocían la carne argentina, porque uno va a Europa y habla de carne argentina y todo el mundo sabe que es la mejor del mundo, incluso por cuestiones turísticas. Con Estados Unidos pasa lo mismo, porque estamos cerca culturalmente, pero con el lejano oriente, la verdad es que no encontrábamos ese punto, digamos, me fui, estoy terminando, ese punto de encontrarle la vuelta y pelear esos altos precios. Los australianos en el año 2018, que es el último dato que tuve, tuvieron un valor promedio de exportaciones a Australia de carne enfriada
a $8.800 y son cortes no tradicionales. Estamos incluyendo la marucha, estamos incluyendo el Denver Cut, que se llama, que sería la aguja, estamos incluyendo cortes, la tapa de asado, enfriada, cortes que no valen nada o que valen muy poco porque son cortes del cuarto delantero. Sin embargo, en China valen. Vale también el bife ancho, vale también el bife angosto, vale el lomo y seguramente vale mucho el peseto y vale mucho el garrón enfriado, porque son cortes tradicionales allá. Y ellos tienen un promedio de venta de $8.800. Quiere decir que es mejor incluso que la cuota Hilton y pagando solamente un 10%, sí, 10% de aranceles que tenemos en China, ¿no? Bien, y ya voy terminando, solo veo algunas pequeñas amenazas en el horizonte, algo dijo Diego, sustentabilidad, esto es muy importante, cada vez viene más fuerte lo de sustentabilidad, los chinos probablemente no nos van a exigir sustentabilidad, pero los otros mercados que nosotros necesitamos, porque los chinos tienen que saber de que no somos chino dependientes, esto es importante, no tenemos que ser tenemos que venderle a China, pero no tenemos que ser chino dependientes. Tenemos que hacer negocios, porque si no, ellos van a hacer negocios con nosotros. Sustentabilidad, esto es muy importante. Tenemos que tener mucho cuidado con la deforestación, tenemos que tener mucho cuidado con nuestra huella de carbono. De hecho, tenemos que demostrar y trabajar seriamente en lo que es huella de carbono, fundamentalmente. Yo me encantaría que el doctor Bigliso, el otro día lo escuché en una jornada, la verdad, tenemos que apoyarlo porque es la llave, su teoría, no su teoría, lo que él está demostrando de que el ganado bovino puesto sobre una pastura generan gases de efecto invernadero, pero el secuestro de carbono que hace la pastura sobre la que está el animal le da un balance negativo, o sea, se secuestra más carbono. El tema es importantísimo, no solamente con silvopastoril, estamos hablando de pastura, digamos. De hecho, con silvopastoril pasás al frente lejos, y encima con silvopastoril de baja intensidad, ¿no? O sea, árboles separados bastante para que podamos poner un muy buen pasto. Bueno, sustentabilidad, bienestar animal y por supuesto esto que es importante e innegable, los eventos inesperados. El coronavirus es un evento inesperado que ha generado una convulsión en los mercados mundiales de cualquier cosa, fundamentalmente. Particularmente lo que nos trata a nosotros es en el caso de las carnes. Bueno, y esto es lo último que digo, ¿a dónde tenemos que apuntar en las ganaderías nuestras? Fundamentalmente tenemos que tener trazabilidad. O sea, tenemos que apuntar, imagínense el mecanismo que sea, pero no podemos ya escaparnos de la trazabilidad. Fíjense, Uruguay se posicionó en pocos años, casi los valores de la Hilton de Uruguay hoy valen lo mismo que lo de Argentina, cuando hace 10 años atrás valía $3.000 más la Hilton Argentina. Pero ellos se posicionaron como un país verde, como un país trazado, como un país serio, está en la etiqueta, está en la foto del productor pone. A eso tenemos que apuntar. ¿Por qué? Porque la trazabilidad nos va a dar seguridad, nos va a dar información, nos va a dar control y nos va a dar mejora continua. Y por sobre todas las cosas nos va a dar datos. Recuerden ustedes lo que dijo Deming, no se puede mejorar lo que no se mide. Si no medimos, y no estoy hablando solamente de las plantas frigoríficas, estoy hablando de la cadena de ganados y carnes. Hay que medir, de hecho muchos lo están haciendo y lo están haciendo muy bien y la rentabilidad les está yendo mucho de la mano de la tecnología en las mejoras. Bueno, yo con respecto a las carnes, siempre lo digo, siempre lo voy a decir, voy a dejar la frase que siempre llevo como muletilla, que es una frase de Winston Churchill en 1941, estaban cayendo las bombas sobre Londres, y él dijo, 1941 1942, no me acuerdo ahora, pero él dijo, yo soy optimista, no es útil ser otra cosa en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, muy claro. Mucho por hacer y mucho por aprovechar, seguro. Seguramente van a venir preguntas muy jugosas. Muchas oportunidades, no son debilidades, Pedro, son oportunidades que no podemos desaprovechar. Seguro, seguro. Muchas gracias, Jorge. Vamos a meternos ahora con la disertación de Marcelo Elizondo. Marcelo es abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en Administración de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid
También efectuó estudios de posgrado en leyes en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, y en planificación estratégica de negocios en la Universidad de Chile. En la actualidad dirige la consultora DNI, Desarrollo de Negocios Internacionales. Es director de la Escuela Internacional de Negocios de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales UCES. Es docente en el ITBA, ha estado en la Universidad Católica Argentina, en la UADE, en la Universidad de Belgrano. Bueno, podría estar toda la tarde. Marcelo es un amigo, muy agradecidos por tener la oportunidad de escucharte. Todo tuyo, Marcelo. Gracias, Pedro. Un gusto para mí. Quiero agradecer a Presid la invitación, a todos los que están del otro lado, que estén del otro lado. Para mí, además, un placer compartir el panel con Diego y Jorge. Mi especialidad profesional es la de el análisis y el desarrollo de los negocios internacionales. Así que trataré de completar lo que escuché. A Diego lo escuché poco porque tuve problemas para ingresar. Esto del home office es buenísimo, pero si funciona lo básico como tener energía o internet. A Jorge sí lo escuché en su totalidad. Yo quisiera llevar eso al contexto internacional en el cual se desarrolla la comercialización de los productos que la Argentina envía al mundo. No es un menor porque, como ustedes saben, la Argentina, que el año pasado exportó 65.000 millones de dólares de bienes, de esos 65.000, más de 40.000 son bienes de origen agropecuario, algunos primarios de origen agropecuario. A mí la palabra primario me gusta bastante poco porque creo que responde a una categorización del siglo XX y no del siglo XXI, pero la estadística lo sigue llamando de esa manera, y otros manufacturados de origen agropecuario. Esta es la Argentina. 2/3 de lo que exporta son bienes de origen agropecuario. No es menor que analicemos qué pasa en el mundo y cómo eso impacta en nuestra participación en el planeta. Además, en tiempos de escasez de dólares, tampoco está de más decir que el comercio internacional intrasector en las cadenas de producción agropecuaria o agroproductivas, diría yo, es el único que deja un holgado más de 35.000 millones de dólares de saldo favorable, de superávit en la cadena comercial intrasector, en toda la producción agropecuaria, mientras que son muy deficitarios los otros sectores. Las manufacturas de origen industrial tienen un déficit de más de 20.000 millones de dólares cada año, los servicios de más de 10.000, el año pasado bajó a 6.000 por temas cambiarios y regulativos, los minerales y energía también, alrededor de 2.000 millones de déficit, de modo que el único que consigue dólares en la Argentina desde el punto de vista productivo es el sector que nos ocupa. Ahora bien, esta irrupción de la pandemia, del coronavirus, de los confinamientos a los cuales los gobiernos en más o en menos nos han sometido por primera vez en la historia en todo el mundo. Tenemos más de 4.000 millones de personas confinadas de algún modo en el planeta. Nunca había ocurrido una cosa igual en el mundo. Y no solamente porque la gente está en sus casas, sino porque la gente no consume y no produce. Está llevándonos a preguntarnos, bueno, ¿cómo será el comercio internacional? ¿Cómo será el escenario de los negocios internacionales después? Como si hubiera un día después. En realidad no va a haber un día después, va a haber una paulatina recuperación de cierta normalidad que tampoco va a ser tan normal, porque ya son cada vez más los que están hablando del next normal, de la próxima normalidad. Si uno mira lo que está ocurriendo desde que empezó el siglo XX, del siglo XXI, perdón, de lo cual ya pasaron 2 décadas, hemos entrado en la tercera década del siglo XXI. Yo diría que hay algunas cualidades del siglo XXI que tenemos que considerar porque probablemente se van a acelerar a partir de este escenario en el que lo estamos viviendo. El primero es que el siglo XXI es un siglo de enormes disrupciones constantes. Hay un autor de inicios del siglo XXI, Ray Kurzweil, que dice, viene midiendo desde que el ser humano está sobre la Tierra la aparición de lo que él llama eventos de disrupción. La palabra disrupción significa interrupción o ruptura. Desde que empezó el siglo XXI, nosotros tuvimos la caída de las Torres Gemelas, la crisis financiera de 2008, proceso que fue la conversión de los países pobres en países poderosos. Recién Jorge nos hablaba de China y de los mercados asiáticos.
lo que se llama la cuarta globalización, de lo que voy a hablar ahora, que es la motorización de esta nueva etapa de la internacionalidad productiva apoyada en la generación de intangibles, y ahora este gran evento sanitario que completa un pentágono de grandes hechos disruptivos en tan solo 20 años. Lo primero que yo diría es, me parece, y Jorge lo planteaba recién en el final de su intervención, lo que venga de aquí en más va a ser un escenario de más disrupciones, no sabemos cuáles. La conjunción de impactos ambientales, sociológicos, demográficos, tecnológicos, está haciendo que el mundo sea un escenario de mucho movimiento. Por lo tanto, como dice Kurzweil, lo más probable es que de aquí en más sigamos teniendo disrupciones, preparémonos para ellas, por lo menos haciendo lo mínimo que podemos hacer, que es generando agilidad productiva, capacidad de parte de nosotros mismos para enfrentar a esas disrupciones con la aptitud de adaptación. Dentro de estas disrupciones de las que yo les hablo, hay un fenómeno que se conoce como la cuarta globalización o la globalización 4.0, que en realidad está haciendo que la internacionalidad productiva en el mundo, si uno mide a dónde se genera el valor, y por lo tanto no solamente a dónde se genera el valor, sino a dónde está la rentabilidad en la producción y la comercialización internacional, la internacionalidad productiva ya no está más como era a fines del siglo XX, motivada por las cadenas de valor que se llamaban en ese momento cadenas regionales de valor, que consistían en el ensamblamiento físico de partes en etapas productivas más allá de las fronteras, pero que básicamente consistía en la deslocalización productiva para la distribución en la geografía de la producción física. Eso fue lo que hizo que las empresas occidentales se fueran a Asia a producir, porque los costos de producción eran más bajos. Desde que, yo diría desde hace 10 años más o menos, empezó a mutar la globalización. Y si nosotros medimos lo que ocurre con esa globalización de producción física, en realidad está bastante estancada, por ejemplo, midiendo volúmenes. Pero lo que sigue creciendo, hay una globalización que no se ha detenido y que en mi opinión se va a acelerar de aquí en más, es la globalización de los intangibles. ¿Qué son los intangibles? Son aquellas cualidades que no son físicas o que se comercializan en abstracto o que están ubicadas en los objetos físicos, pero que son las que generan valor. Hay distintos tipos de intangibles en el mundo. El primer tipo de intangibles son los inventos, las invenciones, las innovaciones, las ideas, intangibles abstractos. El segundo tipo de intangibles que son intangibles institucionalizados, la propiedad intelectual, las patentes, las licencias, aquello anterior pero ya susceptible de ser puesto en un contrato. Hay algunos intangibles que son adjetivos de los productos, el diseño, la calificación a través de marcas, por ejemplo, que califican un producto físico a través de la concesión de reputación o de utilidad. Hay otros tipos de intangibles que en realidad se refieren al conocimiento incorporado en los procesos de producción, la certificación de estándares de calidad, normas, cumplimiento de normas, cumplimiento de calificaciones, que son cada más valiosas. También Jorge mencionaba algo al respecto. Y el último tipo de intangibles que podemos mencionar son los servicios en sí mismos, es decir, aquello que acompaña al producto físico en una prestación que quien comercializa agrega a la mera entrega del producto físico. La verdad es que si uno mira lo que pasa en el mundo hoy, el comercio internacional está mucho más impulsado por esto que crece que por la vieja globalización de bienes físicos. La vieja globalización de bienes físicos ha llegado a un nivel que no es despreciable, 27 mundial, pero se estancó ahí. Yo no veo muy factible que esto se revierta. Cuando me dicen, bueno, después de la pandemia vuelve el nacionalismo productivo y el proteccionismo, para mí eso no es tan sencillo de ser aplicado. Generaría altísimos costos de producción y toda la especialización que ha motivado el progreso en el mundo se vería revertido. Yo no creo que sea tan sencillo. El proteccionismo de hace 70 años estaba basado en que lo único que ocurría en el mundo era el comercio. Ahora lo que ocurre en el mundo es el eslabonamiento productivo. De modo que no es tan sencillo de lograr esa reversión. Sin embargo, es probable que el mundo avance después de esta pandemia hacia algunas exigencias mayores que hagan un poco más complicada esa globalización productiva, que tengamos más requisitos y estándares exigidos por muchos países que quieren certeza, que quieren información, que quieren calificación, que haya algunos sectores estratégicos vinculados con la salud o con la defensa que pasen a ser un poco más protegidos. Yo creo que
en la esencia es imposible volver al nacionalismo productivo de 1950. Ahora, en esa internacionalidad, la aparición de este tipo de calificaciones adicionales que tienen que ver con los intangibles, me parece que se va a instalar. De modo que yo veo un comercio internacional más apoyado por los intangibles o porque el mercado lo pide, el consumidor va a mirar con más atención la trazabilidad o el cumplimiento de estándares o las certificaciones o la reputación surgida de una marca, de una trayectoria, el consumidor. Un segundo exigente o exigidor de intangibles van a ser las propias empresas, son clientes nuestras cuando somos proveedores en cadenas productivas, porque van a querer evitar riesgos o evitar alguna dificultad en el abastecimiento, de modo que una calificación de la oferta de la empresa que es abastecedora es probable que ocurra por razones de mercado dentro de las cadenas. Y en tercer lugar, también los reguladores van a ser nuevos exigentes o exigidores en esta materia. De modo que eso que se llamó desde hace 10 años la revolución industrial 4.0 o la cuarta globalización, la que está motorizada en intangibles, me parece que se va a consolidar aún más, porque ya venía, porque la evolución tecnológica nos lleva en ese sentido y porque en definitiva uh, las nuevas sensibilidades que surjan después de esta pandemia van a consolidar todo ese proceso. Esto tiene directa relación con la producción agropecuaria en general, porque intangibles es el know-how y la capacidad de producir, el management de recursos que requiere mucho de lo que hacen ustedes. Intangibles son la organización de factores, la incorporación de conocimiento en el proceso de producción, el desarrollo de no solamente tecnologías duras, sino tecnologías blandas, el establecimiento de arquitecturas vinculares muy virtuosas en toda la cadena y ya no el desentendimiento del éxito o fracaso de mi producto el día después, sino un acompañamiento del producto en la cadena posterior. El desarrollo de certezas, algunas duras como las certificaciones, otras más blandas como las marcas y la reputación. Me parece que hay algunos desafíos entonces que tenemos hacia adelante para los argentinos. Primer desafío, obviamente, un ordenamiento del marco de referencia de los negocios. Es muy difícil acompañar esta evolución tecnológica de altísima exigencia si no ordenamos la macroeconomía, si tenemos ruidos institucionales o jurídicos o políticos, porque esto requiere un trabajo mediano y largo plazo. El futuro vale más que el presente. Hoy, por primera vez en la historia de la economía, su nuevo capitalismo, miren ustedes si no, cuántas empresas tienen un valor bursátil mucho más alto por la expectativa que por la realidad. Ejemplo, Tesla vendiendo autos eléctricos en una cantidad infinitamente menor que la de los grandes automotrices tradicionales, pero valiendo lo mismo en su cotización bursátil. Dicho sea de paso, Tesla, SpaceX, la empresa que también es propiedad del el mismo gran emprendedor sudafricano, me lleva a pensar que otra condición a la cual vamos es la de las grandes empresas. El mundo va a exigir para cumplir con todo este tipo de requisitos. Es más, yo creo que también hay otro supuesto que viene, de que además de lo que dije antes, viene un mundo de más Estado. Bueno, yo no estoy tan seguro de que eso sea susceptible de ser puesto en marcha. La verdad es que el Estado está en crisis. El Estado está en enorme dificultad de imponer el poder político para controlar los procesos sociales, culturales, económicos o políticos que ocurren dentro de sí. El Estado es nacional, es territorial y esto está mostrando enormes dificultades. Ya la mostraba antes de la pandemia, con una enorme cantidad de reclamos en las calles que no podían ser satisfechos a través de las políticas públicas, con la volatilidad de los capitales que no son contenidos por parte de los sectores públicos en sus fronteras, o incluso con el competitivismo, algo que venía ocurriendo en el planeta hasta hace poco y probablemente se exacerbe ahora. ¿Qué es el competitivismo? Los países ya no cooperan, sino que compiten entre sí para generar mejores incentivos para la atracción de inversiones y la innovación económica. El competitivismo ha llevado, por ejemplo, que desde que empezó el siglo XXI hasta hoy, la tasa promedio de impuesto corporativo en el planeta haya bajado sustancialmente, de promedio casi 30% a promedio poco más de 22% hoy, porque los países compiten entre sí para atraer lo que es el supuesto inmediato anterior de esta economía de los intangibles, la economía del conocimiento, que es la inversión, y la inversión innovativa. De modo que tenemos que desarrollar empresas. No tienen por qué ser multinacionales, grandes empresas. Incluso hay algunos autores que están
a sí mismas como a partir de una enorme capacidad de desarrollo, de administración de los nuevos recursos. Es un mundo de empresas. El que viene es un mundo de empresas. Ayer lo escuchaba a Julio María Sanguinetti con Carlos Pañi en La Nación Más, en el programa de Carlos de los lunes a la noche, y Julio Sanguinetti, un octogenario, decía esto: viene un mundo de empresas y hay que tener empresas como herramientas e instrumentos. La Argentina en eso tiene mucho por hacer hacia adelante. Nosotros somos un país, por empezar, de muy pocas empresas exportadoras. En la Argentina hay habilitadas como exportadoras unas 6.500 empresas. No todas exportan regularmente, la mitad exporta regularmente, pero tenemos 6.500, un poquito más, menos de 7.000. En Chile y en Perú hay 8.000 empresas exportadoras, en Brasil hay 25.000, en México hay 35.000. Necesitamos más empresas. E incluso necesitamos más empresas que desarrollen más volúmenes de negocios. En la Argentina hay solo 50 empresas que exportan más de 100 millones de dólares por año. Y no es tanto 100 millones de dólares por año. Hay solo 15 que exportan más de 1.000 millones de dólares por año. La generación de empresas es un elemento crítico. No hay por qué exportar 100 o 1.000 millones, pero sí hay que convertirse, si uno estima, aunque sea una micro multinacional, porque hay determinados atributos competitivos que son muy relevantes. De hecho, el acortamiento del ciclo de vida del producto, esto que hace que constantemente los mercados o las regulaciones nos vayan exigiendo más, una adaptación, un ajuste en el proceso o en el producto, haciendo que haya cada vez más expertos. Hay una autora en la Universidad de Columbia, Rita Gunther McGrath, que está desarrollando mucho esto. Tiene un libro que yo recomiendo que se llama El fin de las ventajas competitivas. Rita McGrath dice: cuando nosotros éramos chicos, un producto ganaba un mercado y permanecía, se consolidaba. Y quien lo hacía trataba de generar barreras de entrada para que ese producto mantenga el liderazgo. Hoy eso es imposible porque la propia evolución tecnológica, no ya un competidor, hace que el producto sea desplazado rápidamente. Por lo que hay que crear más empresas fuertes que productos fuertes. Y la empresa fuerte tiene por principal atributo la adaptabilidad, la agilidad, la capacidad de, aun cuando está arriba de la ola, como el surfista, en el mejor del éxito, saber que en breve cae y tiene que adaptarse rápidamente. El principal atributo, dice Rita McGrath, es la agilidad y la adaptabilidad. Incluso algunos autores como Parker que hablan de la anticipación. De modo que hay un elemento adicional que es tener empresas. Yo creo que adicionalmente es muy importante desarrollar arquitecturas vinculares internacionales por parte del país a través de marcos de referencia surgidos de acuerdos y de pactos que han venido creciendo en el planeta, lo que se llamó tratados de libre comercio hasta hace poco. Ahora es probable que esos tratados de libre comercio, que son cada vez más, hoy son más de 300 vigentes en el mundo, más de la mitad de todo el comercio mundial. El año pasado la suma de todas las exportaciones en el planeta fue de 26 billones de dólares, billones con B larga. Más de la mitad de eso ocurre entre países que tienen algún grado de acuerdo de reducción arancelaria recíproca. Sin embargo, es probable que el mundo avance después de esta pandemia y por esa aceleración de la cuarta globalización hacia un escenario en el cual este tipo de acuerdo ya no sea de mera reducción arancelaria, sea un acuerdo de confluencias regulatorias para avanzar en la generación de valor a partir de las certezas, la calificación, el cumplimiento de estándares, el conocimiento incorporado en los procesos de producción, la calificación que surge de los intangibles. Intangibles que están tanto en la modificación genética de una semilla, en la certificación de estándares, en la capacidad de organizar una cadena de abastecimiento, en la inversión conjunta a partir de arquitecturas vinculares con terceros en el planeta, en la invención, en la innovación, en la ingeniería, en la satelización o en la marca que certifica y concede reputación. Avance hacia acuerdos internacionales en los cuales ya la reducción de arancel no sea lo único importante, quizás hasta no sea lo más importante. En el mundo la tasa arancelaria promedio anda en alrededor del 5%. Es una tasa arancelaria bastante baja, incluso después de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Probablemente ahora el mundo avance hacia confluencias regulatorias a partir de las exigencias nuevas vinculadas con los cumplimientos referidos a los intangibles. Esto es sumamente relevante para la producción agropecuaria por lo que hace o por cómo se encadena en el abastecimiento de necesidades de empresas o de mercados. Lo último que yo quiero decirles es, vamos a un mundo muy politizado. De modo que también tendremos que tener la capacidad como productores, como organizaciones colectivas de productores. Yo creo que el mundo va, si no hacia más Estado, sí hacia la valorización de lo público. Ahora, lo público puede no ser estatal.
para el abastecimiento de necesidades que no pueden ser satisfechas por parte de las empresas individualmente. Creo que va a haber una gran irrupción en el futuro de espacios colectivos no estatales más espontáneos para satisfacer necesidades e intereses. Ahora, en este marco yo creo que vamos a un mundo más politizado, en el cual probablemente tengamos una geopolítica que influya en los negocios. Si miren las noticias de los últimos días. Jorge hablaba hace un rato de Australia en China. Hace poco Australia dijo, exijo una investigación sobre el COVID en China, y China dijo, entonces no entrarán los granos y la carne australianos en China. Hace poco la India objetó el avance de China en su proyecto One Belt, One Road por Cachemira, en realidad por Pakistán, por la diferencia que tiene por Pakistán y en Cachemira, y dijo, bueno, entonces yo afecto el proyecto de expansión comercial de China en el mundo. Ayer hubo un serio conflicto limítrofe entre China y la India, hasta con muertos. La geopolítica está nerviosa. Japón acaba de anunciar a través del gobierno un programa de incentivos del gobierno para que las empresas japonesas alienten tener proveedores que no sean chinos. Muden sus proveedores de China hacia los países de la ASEAN. Y a pesar de las objeciones contra China que surgieron de países como Francia o como Alemania, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, yo creo que vamos a un mundo de bloques, de clubes de amigos, de países que se van a integrar entre sí. La supranacionalidad productiva se mantiene, pero quizás no tan universalizada, no con la ilusión de la globalización naif de vamos a ser todos amigos y la OMC y el multilateralismo, lamentablemente, sino a partir de bloques estratégicos en los cuales las confluencias, y en esto las confluencias regulatorias de las que yo les hablaba hace un rato, van a tener mucho que ver. Y donde lo comercial va a ser parte de lo internacional. Lo comercial va a tener que convivir con afecciones que de modo que yo creo que vamos a un mundo en el cual lo global no puede ser reducido porque la escala, las exigencias tecnológicas, la sociedad del conocimiento está basada en el conocimiento y el conocimiento es global. Eso no puede ser retraído, pero sí vamos a un mundo un poco más complicado, un poco más ruidoso, en el cual hay que desarrollar aptitudes, mejorar las calidades como país, como ámbito de negocios, mejorar las calidades como empresas, desarrollar espacios públicos no estatales virtuosos y construir atributos, que en definitiva es lo que va a permitir tener éxito, atributos vinculados con el conocimiento en los procesos de producción y en el producto, con la reputación, con las arquitecturas vinculares calificadas más allá de la frontera, con la innovación y con mucho de lo que yo les mencionaba antes, que probablemente exija que, como dice Rita McGrath, la adaptabilidad, la anticipación sea el elemento crítico a considerar. En este rubro que nos ocupa, la Argentina tiene vastísimos antecedentes en materia de calificación y de calidad. Es líder mundial. De modo que yo creo que hay mucho por hacer, hay cultura, hay historia, hay inversión, hay conocimiento en las personas y en los procesos. De modo que soy muy optimista en términos de que se puede hacer, pero hay que entender los nuevos paradigmas porque en base a eso es que el éxito podrá ser conseguido. Muchísimas gracias, Marco. Vamos a ir rápidamente, hay varias preguntas, así que vamos a arrancar con una pregunta que hay para Diego. Jacqueline nos pregunta, con el tema pandemia hubo faltante de harina, ¿se dejó de exportar lo que es harina o en ese caso se prioriza el consumo interno o la exportación? Dieguito. No, la verdad que no hubo para nada faltante de harina. Lo que pasó en un momento fue que el mercado de oferta de trigo estaba un poco tenaz, lo sigue estando, fundamentalmente por la incertidumbre del productor de desdolarizarse y hacerse de pesos sin sentido, entonces se hace los pesos cuando necesita cumplir con alguna obligación. Eso a la molinería obviamente la mantiene en vilo porque no tenemos capacidad de compra para mucho tiempo, ni siquiera para un mes, porque es un negocio complejo donde absorbe mucho crédito por parte de nuestros clientes, y bueno, se dificulta poder acopiar trigo cuando salís de la campaña. Ahora, en materia de exportación, Argentina tiene una matriz exportadora en nuestro eslabón que es 85-15, o sea, es totalmente inversa a la harina de soja y al poroto. El 85% de harina que se produce para consumo doméstico y el 15% o menos para el mercado externo. Así que te imaginas que si no faltó para el consumo doméstico,
tampoco, como que por ahora lamentablemente se exportan las obras. Diego, antes de irme con Jorge, hay una pregunta de Sergio que dice desde el lugar que te toca hoy si has mantenido reuniones con los funcionarios a presentarle un poco el plan que pusiste y cuál fue la sensación que tuviste si eso sucedió y si ves voluntad para que eso suceda. Yo creo que más allá de un plan personal o sectorial, es un plan de toda la agroindustria. Y estoy convencido, porque lo vengo hablando con muchas cadenas agroindustriales, que estamos todos por primera vez bajo un mismo objetivo, porque entendemos a la perfección los números que tiró Marcelo. Sabemos lo que pesamos en la economía, sabemos lo que pesamos en el desarrollo de las exportaciones. Y imagínate, con todo ese contrapeso, lo que somos, sin el contrapeso y con las posibilidades de lo que planteé en un plan futuro agroindustrial, el potencial que tenemos como proveedores hacia el mundo. Estoy seguro que todo lo que les conté se va a cristalizar a la brevedad y después esperemos que, veamos, el objetivo de la agroindustria de nosotros como componentes de este sector debería ser que no sea un plan para presentarle a estos funcionarios, que sea un plan país. Mi sueño es que no dependa la política agroexportadora o exportadora del gobierno de turno. Esto va más allá, que el gobierno de turno le dé el matiz que cree darle con su impronta, pero que no tengamos que cambiar los libros y todo nuestro objetivo, como decía Marcelo, tenemos que entrar en la generación de empresa exportadora. ¿Cómo haces hoy para convencer a un empresario que se transforme en exportador con la incertidumbre de mañana? Entonces, en la medida que tengamos certezas, en la medida que tengamos previsibilidad, en la medida que sea un país confiable, no entiendo a un empresario argentino que no apueste por su propia empresa y por el país. No lo hay. Es mentira que somos especuladores, que queremos nada. Lo único que vivimos es del ruido de nuestros fierros, de explotar el campo y de transformar los granos en alimentos. No nos pinten otra cosa, no nos quieran vestir de otra cosa, porque no somos eso. Pero bueno, es una batalla que hay que dar y responsabilidad de los que estamos en el sector, transformar ese mensaje que es real hacia los que no lo creen, porque evidentemente hay una batalla comunicacional que la hemos perdido largamente hasta el momento, ¿no? Muchas gracias, Diego. Sigo con Jorge. Jorge, acá Bernardo Pinto nos pregunta, nos cuenta primero que Australia estaba teniendo disputas diplomáticas con China por discriminación de los chinos con Australia por su postura con Hong Kong y también por lo que dijo Marcelo de esta investigación por el COVID. La pregunta concreta es si crees que esa oferta que estaba teniendo Australia, como bien lo explicaste vos, de cortes premium de $8.800, puede llegar a ser aprovechada por empresas argentinas. Bueno, sí, básicamente como decía Marcelo, la disputa no es tanto por Hong Kong, es por el pedido o el apoyo australiano al pedido de investigación entre la OMS del origen del coronavirus. Esas sospechas que hay de que, bueno, no voy a nombrarlo aquí porque la verdad no tengo el conocimiento suficiente. Sí sé que Australia que China había tomado represalias en respecto a esto, Marcelo me corregirá, pero le había impuesto no sanciones, sino que le aumentó los taxes de importación a la cebada australiana y probablemente a la carne. Yo de la carne todavía no tenía confirmación, pero es una posibilidad bastante cierta. Y en el caso de la cebada, bueno, lo habrán leído en los medios la semana pasada, de que había muchas posibilidades para la cebada argentina, yendo a China. Y la verdad que, a ver, que le vaya mal a un competidor, no competidor, porque China es un mercado tan grande que en realidad nadie compite con nadie. Todo el mundo aprovecha las oportunidades que tienen. Los australianos tienen un muy buen desarrollo de marketing en China en particular. Tienen en cada una de las grandes ciudades una oficina del MLA montada y son muy, muy eficientes. Sí, creo que podemos llegar a capturar parte de ese nicho, que no es un nicho, es un mercado muy grande, ¿no? Pero bueno, sí es un nicho para China. Lo que pasa es que en China los nichos son campos de fútbol, no son de cementerios comunes, digamos. Pero bueno, creo que podemos tener una oportunidad para colocar ahí.
Y por sobre todas las cosas, espero que muchas tomen nota de la salida al Pacífico, porque ahí te ganás los 15 días que necesitas para llegar con un buen tiempo. Recordá que China no tiene una buena cadena logística para trabajar productos enfriados, no productos congelados. Congelados no hay problema. El problema son los productos enfriados, 0 más 2 grados centígrados, que es una complicación, porque hay que llevarlo. Bueno, ese expertise los chinos todavía no lo tienen, lo están desarrollando. Ahora, creo que es una muy buena oportunidad para empezar a capturar. De hecho, ya están yendo cortes, porque cuando uno habla de hueso con carne que manda China, es carne con hueso y hueso con carne, las dos cosas. Uno es carne con hueso, son los famosos tibón, que todo el mundo los conoce, que son la costeleta tipo que tiene incluido el lomo, o bien el corte del bife ancho, digamos, con hueso, que es la costeleta que no tiene lomo, pero es la costeleta redonda. Esos tienen un valor, que es el tomahawk famoso. Esos tienen un valor bastante alto y muy bueno, a pesar de que tienen hueso, ¿no? Y por otro lado, también tenemos los huesos con carne, que son el otro tipo de productos, que es un producto que en el mercado interno va a parar a las fábricas de carne harina, con muy baja utilización, genera una harina de carne de muy baja calidad, porque tiene mucha ceniza, poca proteína, poca grasa. O sea, es un hueso largo que no sirve para nada. Sin embargo, los chinos lo terminan pagando 10 veces más que nosotros. O, por ejemplo, el espinazo, que es las vértebras cervicales con carne, que la estaban pagando 1.200, 1.100 dólares la tonelada, cuando acá se podía colocar a 200 o 300 dólares en una fábrica de carne harina. O sea, hay cosas que se pueden ir aprovechando, y todo esto es importante, sí, decirlo. Yo provengo de la industria frigorífica, vos lo sabés, Marcelo también. Particularmente, yo creo que el productor tiene que empezar a confiar, y la industria frigorífica tiene que tomar nota, porque se tiene que ver el derrame. Ya se vio con la vaca. Con la vaca, antiguamente la vaca se la terminaba vendiendo, la vaca china que le llamamos ahora, era una vaca conserva, que la compraban los conserveros, la pagaban 2,50 pesos, y el productor lo único que hacía era sacársela de campo para no tener que amontonar la osamenta en la esquina del potrero. Hoy por hoy, esa vaca no sale más tan flaca, sale en manufactura o casi consumo, engordadita, con buen estado corporal, y va a parar a un mercado como el chino. Bueno, eso ahí pasó, hubo derrame, se mostró claramente que la industria frigorífica, cuando tiene la rentabilidad necesaria, puede llegar a mostrarlo, que creo que es el incentivo más importante, precio. Muchas gracias, Jorge. Te hago una pregunta, Marcelo. Hay varias preguntas para vos, pero bueno, vamos a ir a alguna. ¿Cuáles consideras que son los incentivos más eficientes para incrementar el número y volumen de empresas que exporten con valor agregado? ¿Y considera que el sudeste asiático será un socio comercial importante para Argentina? Relevancia, primera dimensión, digo, serán de hoy o del año pasado. El 45% de todo el comercio mundial pasa por el... Y no estoy hablando solamente de China, estoy hablando de la enorme cantidad de países que están en el sudeste asiático, que son muy dinámicos. Si uno mira los principales importadores del mundo, los principales 15 importadores del mundo, países importadores del mundo, y ahí adentro están Singapur, Taiwán, Vietnam, Indonesia, Malasia, Filipinas, la gran mayoría son asiáticos y son del sudeste asiático. Yo creo que hay mucho para hacer ahí. Además, con muchos de ellos tenemos mucha complementariedad, cosa que no ocurre con mercados occidentales con los que tenemos competencia. De hecho, es posible que los occidentales empiecen a ser un poco más complicados en términos de exigencias de ingreso. Está ocurriendo lo propio con la Unión Europea. Si ustedes lo han leído, hace 15 días el Parlamento holandés aprobó una recomendación al primer ministro holandés relativa a que el gobierno holandés se oponga a la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Y la razón que invocó el Parlamento holandés, Holanda es uno de los países más liberales del mundo, más que los ingleses, no estamos hablando de los proteccionistas tradicionales nacionalistas polacos o húngaros. Las razones que objetaban eran razones de estándares y exigencias. La primera es el tema ambiental en Brasil, el Amazonas. La segunda es el trabajo en negro en Brasil y en las cadenas de producción.
Miren cómo lo que yo les decía hace un rato, cómo los temas no comerciales van impactando en este tipo de cosas. Eso va a pasar en el mundo, pero quizás en el sudeste asiático haya un poco menos de ruido. Por lo tanto, creo que hay muchos factores para considerar que ahí hay que poner la mirada. De hecho, nosotros todavía tenemos una incidencia menor que la que deberíamos tener en Asia. Sin embargo, el continente asiático hoy nos compra más que el continente europeo o que cualquier otro continente en el mundo, incluyendo la región en la cual estamos. La primera pregunta, que era incentivos. Bueno, Emilio, queríamos tener una hora para charlar. Primero, es muy difícil si no tenemos en orden la macroeconomía, porque el proyecto a largo plazo de cualquier negocio internacional para cualquier empresa exige tener en orden un marco de referencia doméstico, tasa de inflación, tasa de interés, previsibilidad cambiaria, marco regulatorio inclusive, que es muy importante. La macro no es solamente las variables, sino el conjunto de normas jurídicas que rigen nuestra actividad. Segundo, yo creo que es muy importante la política internacional del país. Es muy importante ir avanzando en acuerdos con terceros mercados que creen esa arquitectura vincular previsible, no ya solamente en materia arancelaria. Yo veo que la Argentina todavía estamos discutiendo mucho esto de, bueno, Brasil quiere que bajemos al arancel externo común y un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur implicaría someternos bajando aranceles. Miren, los aranceles son importantes, pero ya no son lo más importante. Lo más importante del mundo es confluencias regulatorias en términos de estándares, exigencias, normas no arancelarias. Hoy el futuro de los acuerdos internacionales es ese tipo de confluencias para poder trabajar sin el costo de adaptación del producto y sin la sorpresa de que por más que tengamos un acuerdo arancelario, por ahí cuando quiero entrar me pueden cambiar las condiciones de ingreso en un mercado. De modo que un enorme incentivo, una política internacional en esa materia. Un tercer incentivo es asistir a las empresas para que desarrollen atributos competitivos. Es muy importante, insisto, hoy es más importante la empresa que el producto. Hoy es más importante lo que la empresa hace afuera, no tanto por promoción, sino por generación de alianzas. Hoy el comercio internacional es una parte de los negocios internacionales. En los negocios internacionales hay inversión conjunta, proyectos estratégicos entre empresas en distintos lugares del mundo, hay generación de conocimiento que después motiva productos, y el conocimiento es lo más importante, y el producto después se adapta. Hay planes a futuro, hay alianzas estratégicas, y el comercio internacional viene después. De modo que una tercera cosa importante es trabajemos en la asistencia a las empresas para convertirse en actores internacionales y desarrollar atributos competitivos. Esto lo pueden hacer los gobiernos, nacional o provinciales, pero también lo pueden hacer las organizaciones. Bueno, a principio lo hace, es eso, pero extenderlo y ampliarlo. Muchas gracias, Marcelo. Les voy a dar un ratito a cada uno para que redondeen un mensaje final. Ahí tienen a los productores agropecuarios, cada uno desde su lugar. Queremos escucharlos, cómo ven el futuro, dónde tenemos que poner los cañones. Diego primero. Bueno, la verdad que de acuerdo a todo lo que expresé y fortaleciendo todo lo que dije con las exposiciones de mis compañeros de exposición, y yo creo que claramente el productor está en el camino correcto si interpretamos que el mercado mundial es el mercado mundial de los alimentos y lo que viene es el florecimiento de la fortaleza que tiene Argentina, que es la agroindustria. A mí lo que me preocupa, y seguramente le preocupa a todos los productores que nos están escuchando, son todos estos altibajos, ¿no? La imposibilidad de generar matrices en la credibilidad a futuro, donde hoy armás un plantel, donde hoy armás tu campaña, donde hoy armás tu estrategia de cultivos y en el transcurso la tenés que desarmar porque evidentemente se tomaron decisiones que fueron en contra de tu decisión estratégica. Yo creo que más allá de esas situaciones momentáneas y decisiones políticas no acertadas, no tengo dudas que estamos en el mejor de los mercados. Cuando uno analiza lo que está pasando con la pandemia y ve que de alguna manera la agroindustria es uno de los pocos sectores que, si bien está atravesando esta situación, pero con un poco más de aire que el resto de las economías y de la industrialización del país, evidentemente estamos en lo cierto. Creo que el mundo que viene es el mundo de la alimentación, probablemente las matrices originarias sean las que se vuelvan a imponer, y un plan, como dije en mi exposición, un plan de reactivación en materia agroindustrial y agrotécnica, donde tenga al productor como principal hacedor de todo ese plan,
me parece que es el único camino que tengo para este país. No hay otro camino para la capacidad de producción que tenemos con 44 millones de consumidores. No hay forma, no hay forma, no hay manera de que generemos puertas adentro del consumo que tiene este país en potenciar la potencialización de los alimentos. Así que un plan agroindustrial, un plan que trasvase cualquier modelo de gobierno y un plan que nos permita cristalizar todo el esfuerzo de tantos años es el único objetivo que nos tiene a flote y es por lo que seguramente seguimos invirtiendo y apostando al país. Muchas gracias, Diego. Jorge. Bueno, pienso igual que Diego, por supuesto que en lo que es, yo creo que nuestro destino es ser un país agroindustrial, desarrollar todo eso. Voy a ser un poco extremo. Por ejemplo, yo digo, ¿necesitamos producir autos para exportar o nos podemos enfermar cada vez que vemos entrar una cortitrilla, como decían los que peinamos cana, importada de otro país? Cuando en realidad lo que deberíamos estar produciendo es ese tipo de maquinaria directamente. No estoy hablando de las marcas que están ya en el país trabajando, sino las que traen maquinaria de afuera, tecnología. Pero bueno, creo que tenemos un gran futuro por delante, lleno de oportunidades que son oportunidades, hay que aprovecharlas. Por otro lado, en la parte agrícola, creo que Argentina se ha desarrollado muchísimo, ese salto de tecnología lo pegó. En la ganadería todavía, en las ganaderías todavía no. Bueno, la avícola puede que esté trabajando mucho más efectivamente, y dentro de la producción porcina, al igual que la producción bovina, tenemos una cuestión variopinta. Hay muchos productores de punta que están haciendo las cosas muy, muy bien, pero tenemos del otro lado productores que no están haciendo las cosas bien. Entonces nos encontramos como que, y muchos son agrícolas ganaderos, ¿no? Entonces, yo siempre digo, parece la novela de Stevenson. Para la agricultura son el doctor Jekyll, pero para la ganadería son el señor Hyde. O sea, no hacen nada, no miden, no controlan, se niegan a poner una caravana, cosas así. Bueno, yo creo que mi mensaje final apunta a que debemos aumentar. No es malo mirar el precio de pizarra para tomar decisiones o armar estrategias de negocios de nuestra. Tenemos que tomar a nuestro campo como una empresa, no como una cosa que le damos, ¿no? Si no, vamos mal. Vendámoslo o alquilémoslo o qué sé yo para alguien que esté mejor. Pero creo que debemos apuntar, primero, el precio de pizarra hay que mirarlo, por supuesto, porque hay que tomarlo como referencia, pero copiar un poco en lo que es ganaderías, copiar un poco a lo que hacen los agricultores. Miran el precio de pizarra, pero miran con mucho más cuidado cada centímetro cuadrado que tienen en su campo. No puede ser que Argentina tenga tanta baja productividad en kilos de carne por hectárea. De hecho, estamos hablando de que la ganadería fue desplazada por la agricultura a áreas de baja y media aptitud agrícola, pero de alta aptitud ganadera. No son zonas marginales, son de alta aptitud ganadera. Y creo que por ahí pasa la cosa. Necesitamos ser mucho más eficientes en los índices productivos, aumentar. Esto va a mejorar la capacidad de nuestros productores, van a estar mucho más contentos. Probablemente van a estar malhumorados de igual cuando ven el precio de pizarra, pero cuando miran la rentabilidad por hectárea, que es el punto que tienen que mirar, ¿qué es lo que hacen en agricultura en realidad? Porque los avatares del mercado de la soja son los mismos que los de la carne. Y las peleas con las acopiadoras son las mismas que con las consignatarias o con los frigoríficos. Creo que por ahí pasa la cosa. Debemos apuntar a tratar de aumentar nuestro desarrollo. Tenemos una gran potencialidad y creo que esto firmemente creo que ya no vamos a escapar a ese futuro de que llegará tarde o temprano, va a llegar y como es los alimentos, y volviendo al segundo paradigma que conté, la seguridad alimentaria va a empezar a ser muy importante. La producción de proteína animal es muy importante para la alimentación de las poblaciones y eso va a ser determinante y disruptivo porque la oferta ya fue superada por la demanda. Nada más. Muchas gracias, Jorge. Marcelo. Bueno, suscribo lo que han dicho Diego y Jorge. Yo diría, además de lo que hemos mencionado antes, primero, vamos a un mundo en el que se acelera el cambio y el cambio es indetenible. Un mundo en el cual va a haber muchos paradigmas nuevos. Por ejemplo,
que el paradigma del mayor valor va a ser más importante que el paradigma del menor costo. El valor le va a ganar al costo. Y esto especialmente va a ocurrir en la producción de alimentos. Vamos a un mundo en el cual la aceleración tecnológica y el cambio es tremendo. Hay algunos rubros en la Argentina que todavía están más lejos de la vanguardia de la aceleración. En breve los autos serán eléctricos, no tendrán un humano conduciéndolos y andarán a través de satélites y se alquilarán en vez de venderse. El cambio para la Argentina, para adaptarse a eso, va a ser complejo, no va a ser sencillo. Pero para la producción alimenticia, que ya está en la vanguardia, es continuar un proceso en el cual están confluyendo la cultura, el conocimiento, la tecnología, la máquina, el software, la ingeniería. De modo que ahí hay, me parece, un potencial altísimo, un piso muy alto para avanzar. La Argentina es apenas el exportador número 50 del mundo, considerando todos los rubros. Pero en el rubro agro, la Argentina es uno de los 15 más importantes del mundo. Hay una capacidad, una aptitud, una competitividad marcada. Competitividad no es la capacidad de competir contra, sino la capacidad de ser competente. De modo que yo creo que hay que tratar de generar un espacio de incentivos, de estabilidad, de previsibilidad, que permita a los propios actores desarrollar esa aptitud. Yo tenía un profesor, José María Peiró, que dice que hay 4 elementos del ambiente que son muy importantes para tener éxito. El primero es la simplicidad, el segundo es la estabilidad, el tercero es la baja aleatoriedad y el último es el acceso a recursos. Si trabajemos en eso, el acceso a recursos lo tenemos, todo lo demás debe ser construido. Muchas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias a los 3 por su generosidad, por su tiempo. La verdad que yo me quedo con un mensaje muy optimista en cuanto a la oportunidad y puertas adentro complicado en cuanto a ponernos de acuerdo. Creo que tenemos que hacer un trabajo muy profundo hacia adentro de soñar juntos el país que queremos y desatar de una buena vez todas estas potencialidades que hoy claramente se expusieron en un país que después de la pandemia seguramente estemos muy cerca del 50% de nuestros conciudadanos pobres. Con estas oportunidades, con la oportunidad que tenemos en cuanto a los intangibles que nos marcaba Marcelo del modo argentino de hacer las cosas que el mundo no lo sabe, ¿no? Que somos por ahí la agricultura con menor impacto ambiental del mundo, con mayor eficiencia del agua, que tenemos estos rodeos bovinos de excelencia y no los mostramos, que producen en un ambiente absolutamente prístino, a los que nos ha tocado ir a China y al sudeste asiático, que vemos la calidad del aire que tienen ellos allí y dónde se producen los alimentos que nosotros, o sea, eso lo tenemos que, como bien marcaba Marcelo, contar esa historia con nuestros productos. Creo que tenemos un desafío inmenso y si podemos también en cada ciudad donde se produce trigo y demás, en vez de vender trigo, vender panificados, para irme al extremo de lo que marcaba Diego, creo que tenemos una oportunidad increíble y gracias a las disertaciones de los 3, hoy lo pudimos ver y bueno, nos queda el desafío de acomodarnos adentro para ver si podemos aprovechar esta oportunidad. Muy agradecidos desde APRESID por tener a 3 expertos como ustedes que nos marcaron cuáles son un poco nos pusieron luz en los caminos que tenemos que desandar como productores. Así que a los 3, nuevamente, muchas gracias desde APRESID. Gracias. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias, nos estamos viendo. Chao. Un placer. Gracias a todos. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego, adiós.